Hola gente, volvieron para ser espectadores de esta nueva apertura de Caldero de la Bruja. Bueno, esta vez volvemos a meternos en terrenos peligrosos, porque nuevamente vamos a hablar sobre mi experiencia con el síndrome de Asperger en la tan prometida parte 2. Se supone que iba a subir este video el jueves, pero tuve algunos problemas con el estudio y tuve que dejarlo recién para ahora. Al final casi siempre que suba videos va a ser en fin de semana, porque siempre que intento subirlos a mitad de la semana pasa algo que impide que lo haga, así que mejor dejo de prometerlos para mitad de la semana y ya empiezo a darme cuenta de que solo voy a poder subir en fin de semana. Antes de empezar voy a hacer de nuevo y como en el video anterior una advertencia de contenido, ya que en este video se van a estar tratando temas duros como las enfermedades mentales, la discriminación, el bullying, el maltrato de parte de maestros, de la incapacidad legal, etc. Si sos una persona que pueda verse negativamente afectada por esta clase de contenidos o pensás que puede serlo, mira este video bajo tu propio riesgo y responsabilidad, de preferencia con otra persona, que no quiero hacerle daño a nadie, no pretendo hacerle daño a nadie, así que por favor sean responsables. Bien, esta parte va a estar estructurada de forma similar al video anterior, aunque obviamente va a tener sus diferencias, sobre todo porque, para empezar, la cronología de mi vida después del diagnóstico de Asperger no es tan turbulenta como la de antes. Al tener un diagnóstico ya se sabía al fin qué era lo que me pasaba, aunque nunca se encontrara un porqué en mis genes o en mi cerebro. Voy a repetir por las dudas que mi diagnóstico y las pruebas que mencioné fueron hace 15 años, y no volví a tener pruebas similares desde entonces. Enfatizo la parte de contextualizar, nuevamente. O sea, no se olviden de eso. Que se supiera mi diagnóstico hizo esta etapa un poco menos turbulenta, pero no por eso más feliz. ¿Por qué? Bueno, vamos a averiguarlo. Y para eso vamos a dividir el video en partes como lo hice en el video anterior. Parte 1. Continuando la línea del tiempo. La línea de tiempo que hice en la primera parte de esta serie se quedó en el periodo que transcurre entre los años 2005 y 2006, siendo el 22 de abril del 2005 la fecha en la que recibí el diagnóstico, y el periodo que mencioné entre 2005 y 2006, el periodo en el que me sometí a varias pruebas genéticas y neurológicas con el fin de encontrar una posible causa más allá de lo psicológico y lo psiquiátrico. Y como dije, todos esos estudios fueron negativos, nada en mi cerebro o en mis genes parecía ser anormal, y otra vez, aunque sea redundante, voy a enfatizar la necesidad de contextualizar, ya que este mismo mes, se van a cumplir 15 años desde que recibí mi diagnóstico. 15 años en medicina son mucho tiempo. Tengan eso en cuenta, porque es así lo que digo. En el año 2006 pasé al cuarto año de primaria, permaneciendo en el mismo instituto en el que me habían aceptado en el año 2005, aunque cambiando de maestra. Y acá es donde viene la segunda parte de todo este enredo. Parte 2. ¿Qué pasó con mis maestras una vez que me diagnosticaron? Bueno, eso depende de qué maestros o profesores estemos mencionando, porque hubo quienes lo manejaron bien y quienes lo manejaron mal. Y después está la maestra de cuarto de primaria. Esa lo manejó peor que mal, pero ya vamos a hablar de ella. En el año 2005 pasé a tercer año después de pasar en 2004 sin escolarizar, pero con la posibilidad de dar una prueba para pasar el siguiente año y no atrasarme. Prueba que pasé sin problemas, obviamente. En el tercer año tuve a una de las mejores maestras que pude haber tenido, si no es que la mejor. Ella no solo manejó muy bien el tema de mi diagnóstico, sino que además supo cómo tratar conmigo y cómo hacer que me integrara con mis compañeros de clase. El simple hecho de que supiera tratar conmigo y se esforzara por hacerlo ya de por sí era raro de ver en los maestros tanto de aquella época como los de ahora. Esta maestra siempre creyó en mí y en mis capacidades, y por eso que jamás voy a permitirme olvidarla, ni voy a dejar de mencionarla como punto positivo en toda esta experiencia, porque sí, fue positivo. Antes de pasar a hablar de la maestra del cuarto año, tengo que hablar también de quien ese entonces era el director del colegio. Un cura católico que me ofreció una de mis únicas buenas experiencias que tuve con la religión y con la iglesia en el instituto, ya que también intentaba hacer lo posible para entenderme y me ayudaba a mejorar, comportándose como debía según mis necesidades especiales de aquel momento. Sin embargo,
En el año 2006 no solo hubo un cambio de maestra porque yo pasé de año, sino también hubo cambio de director. Y eso empeoró aún más mi cuarto año. Ya voy a mencionar por qué. En el año 2006 pasé a cuarto de primaria y, como mencioné antes, cambié de maestra. Este cambio no fue para bien, tal cual lo insinué antes, ya que esta maestra era todo lo opuesto de la anterior. No solo no se interesaba por mi diagnóstico ni por mis necesidades especiales, sino que tampoco me trataba bien. De hecho, me maltrataba. Y el hecho de que habíamos cambiado de director para pasar a estar con una directora que tampoco me trataba bien, de hecho su maltrato se extendía hacia mis padres, llegando a un punto crítico del que después voy a hablar. Me hicieron mucho mal y retrasaron bastante mi posibilidad de integrarme en la sociedad y de mejorar aquellas características autistas que me podían limitar en mi día a día. Los maltratos iban desde gritarme, pegarme, señalarme enfrente de toda la clase, excluirme y promover la exclusión, hasta echarme de clase sin ninguna razón. Todo esto empeoraba si yo tenía alguna crisis. Llamo crisis a eventos donde me tapaba los oídos o gritaba mucho y como mencioné en el video anterior. Aunque de mis características de trastorno del espectro autista y cómo cambiaron con el paso del tiempo lo vamos a hablar después. Ya que ella me maltrataba aún más cuando pasaban estas cosas, empeorando aún más la situación. En ese momento obviamente mis padres habrían querido denunciarla. El problema radica en que una denuncia de ese calibre costaba mucho en abogados. Bueno, aún cuesta mucho en abogados. Y procesos legales, para que al final quizás ellos no obtuvieran nada, sumado a que, además, desde 2004 solo mi padre trabajaba, por lo que obviamente teníamos menos plata que antes. A todo esto se sumaba, como siempre, la falta de información o la información falsa sobre las personas del espectro autista. Muchos llegaban a pensar que nos lo merecíamos si los maestros nos trataban mal. Sí, a ese punto llega el odio que muchos tienen hacia los autistas. Más allá de mi maestra, como dije antes, habíamos cambiado de director y a la directora tampoco le gustaba tratarme bien. Como dije antes, esto llegó a un punto crítico, un punto que yo considero que ameritaba una demanda, porque ya se había pasado demasiado del límite, pero mis padres saben por qué eligieron no hacerla y el punto de quiebre formará parte de lo que hablaremos en la siguiente parte del video. Parte 3, cuando los mitos empezaron a afectarme. Quise poner este punto de quiebre en un punto aparte porque no fue la única mala experiencia que tuve que pasar debido a la desinformación, a los mitos y a la maldad que muchas veces exhibió la sociedad en contra de personas como yo. Además de que quería dedicarle a esto una sección aparte para hablar de los mitos contra las personas autistas y Asperger, ya que considero esto muy necesario. Y ahora sí, pasemos al dichoso punto de quiebre. No sé exactamente en qué fecha fue, pero sé que fue en el año 2006, imagino que habrá sido a mediados de año. Mis padres fueron citados en el colegio por la directora y no se esperaron lo que se encontrarían, ya que se encontraron con una acusación de maltrato hacia ellos. La directora consideró que todos mis problemas se debían a abuso infantil y sin pruebas los acusó de maltrato. Y en esta parte debo recalcar el rol tan importante que tuvo el equipo multidisciplinario al que empecé a asistir tan pronto me diagnosticaron. Y he de decir que de no haber sido por la psiquiatra de este equipo y su argumentación en defensa de mis padres, no sé qué hubiera pasado conmigo. Una acusación de este estilo, llevada al ámbito penal, hubiera dejado en vista la posibilidad de que a mis padres les sacaran la tenencia de mí, o sea, que me separaran de mis padres. Y como no tenía ninguna otra familia que se pudiera hacer cargo de mí, hubiera ido a un orfanato. ¿Se imaginan ustedes la vida en un orfanato? No. No es como las novelas de Cris Morena y tampoco es como los pintan algunos pro vida. Vivir en un orfanato es vivir en un infierno. Y nadie me puede negar esto, no solo porque se pasa necesidad, sino porque además se supone que una familia va a adoptarte, que vos estás ahí de paso. Pero en la realidad esto no pasa para muchos. Yo ya tenía casi 9 años y un diagnóstico de síndrome de Asperger. Ya solo con mi edad hubiese sido poco probable que me adoptaran y menos con mi diagnóstico si todo lo que dije antes hubiera pasado. Menos mal que la psiquiatra defendió a mis padres e hizo retroceder a la directora en su afán de acusarnos, porque si me hubieran separado de ellos no solo hubiera tenido que lidiar con mi diagnóstico, sino también con el abandono, la pobreza económica y posiblemente el maltrato de quienes se supone que deben cuidarte en el orfanato y que no siempre lo hacen así, claramente. Y, para peor, esta no es la única mala experiencia por la que tuve que pasar debido a mi diagnóstico. De hecho, agregándole un toque de humor negro al asunto, recuerdo haber asistido a exorcismos. Sí. Exorcismos. Aunque no sé exactamente cuándo, así que esto lo voy a dejar en blanco. Todavía hay gente que piensa y difunde el mito de que las personas autistas estamos poseídas por el demonio o algo así. Y sí, literalmente un exorcismo con espadas y velitas y crucecitas y todo. Voy a mencionar de forma especial 4 fechas en todo este lío, porque son la consecuencia directa de todo lo que el colegio hizo mal y que quisieron atribuirme a mí. Sí,
Así de cínicos eran. El 26 de agosto del año 2006, mi principal terapeuta y acompañante del equipo multidisciplinario le avisó a mamá que querían expulsarme de ese mismo colegio sin justificación. El 6 de septiembre del mismo año me suspendieron por 3 días, vaya uno a saber por qué, supongo que ya cualquier excusa les valía. Aunque obviamente los que me molestaban jamás fueron suspendidos, en fin, así es la vida, o así era la vida. El 8 de noviembre se hizo definitivo que estaba expulsada también de ese colegio por errores y maltrato que ellos cometieron. Imagínense el nivel de injusticia y cinismo. Aunque a esas alturas ya estoy segura de que mi madre me hubiera sacado ella misma del colegio porque la estaba pasando muy mal, y obligar a tu hijo a permanecer en un colegio en el que no se siente bien, en el que hay mucha fricción, obviamente no es algo que haría un buen padre. El 9 de noviembre, exactamente un día después de que se comunicó mi expulsión definitiva, volvieron a suspenderme. Según dice mi madre, parece que le pegué a la maestra y a un compañero. No voy a justificar esto, ya que estuvo mal, pero como no recuerdo qué pasó por esos días, no tengo forma de saber si fue una reacción impulsiva al hartazgo que tenía encima por los maltratos de la maestra y de mis compañeros, o solo lo hice por algún otro motivo. Parte 4. ¿Cuáles son los mitos en torno a las personas con trastorno del espectro autista? Antes de continuar con la línea de tiempo que había establecido, voy a abrir un paréntesis muy grande para hablar de los mitos contra las personas autistas. Esto va a ser mucho por explicar lo que voy a contar después, y quizás a muchos les sirva para entender lo mal que están si piensan que algo de esto es verdad. Las personas autistas estamos sometidas a muchos mitos, mucha discriminación capacitista, de la cual voy a hablar ahora, que se ha visto muy resaltada en estos últimos meses debido a la aparición de la activista Greta Thunberg, O Thunberg, o como sea. nombre que ya todos conocemos. Esta chica tiene un diagnóstico de lo que hoy se considera un autismo de primer grado, tal cual lo mencioné en mi video anterior. A pesar de que seguirla llamando Asperger fuera del ámbito científico está bien. Ella, como todos sabemos, es una activista contra el cambio climático. Sus ideas pueden parecerte muy cuestionables, pero jamás deben justificar la discriminación y los insultos que ella ha sufrido en redes, porque seamos sinceros, vamos a ser sinceros, casi ninguno de los cuestionamientos hacia su discurso estuvieron bien argumentados, porque la gente ni siquiera se esforzó en argumentar en su contra en cuanto se dieron cuenta de que ella es autista. Y eso abrió la puerta a muchos puntos que voy a mencionar ahora y que casi todos los autistas hemos tenido que sufrir en mayor o menor medida. Punto 1. Que se la considerara incapaz de tener ideas propias y defenderlas ante un público. Es general que mucha gente piense que las personas autistas no podemos formar opiniones, acertadas o no, y defenderlas ante un público, como si no tuviéramos en realidad intereses o posibilidad de argumentar algo. Voy a recalcar el hecho de que sus ideas son cuestionables y que de hecho hay muchos puntos en los que no estoy de acuerdo con ella y que incluso me parecen incongruentes. Sin embargo, no la considero incapaz de dar una opinión, ni considero su discurso de forma diferente a como lo haría con cualquier otra persona. Todos los discursos pueden tener sus incongruencias y sus fallas. Nada de esto debe resaltarse porque ella sea autista, así como tampoco se le debe dejar pasar. Se debe tratar su discurso como se trataría con el discurso de cualquiera, refutándolo desde el punto de vista de su discurso, no de lo que ella es. Yo también soy autista, como vengo mencionando en este video y en el anterior, y tengo muchas opiniones. Casi todas las tengo fundadas en bases sólidas con las cuales puedo argumentar tanto en Twitter como en la vida real. Si bien es cierto que las personas autistas podemos padecer de ideas difícilmente cambiables, esto no significa que no podamos formar nuestras propias ideas y argumentarlas. 2. Se llegó a acusar a los padres de Greta de maltratarla y obligarla a exponerse, como si las personas autistas, además de no poder formar ideas, no pudiéramos elegir lo que es mejor para nosotros mismos y no tuviéramos ningún control sobre nuestras propias decisiones. Sí es cierto que muchas personas autistas requieren de ayuda para poder tomar decisiones, pero eso no significa que deban tomarlas por nosotros. Tengo que señalar que no voy a poner la mano en el fuego por los padres de Greta, ya que yo no sé lo que pasa ahí, y bien podría ser verdad que la estuvieran manipulando, pero eso no me corresponde a mí decidirlo. No podemos negar que si Greta fuera una chica de su edad, pero neurotípica, voy a dejar la definición de neurotípico en la pantalla por las dudas para quienes no lo sepan, habría muchas menos acusaciones de este estilo hacia sus padres, pese a que aún las habría, porque siempre hay quien considera que los adolescentes no pueden formar sus propias opiniones. A diferencia de Greta, yo no tiendo a exponerme a mí misma. Creo que es fácil darse cuenta de esto debido a que nunca salgo en pantalla y no hay fotos mías en mi cuenta principal de Twitter, y tuve una muy mala experiencia con la exposición mediática, pero eso no significa que Greta u otros autistas no puedan elegir conscientemente exponerse y que no sean felices haciendo activismo. Greta no es la única activista autista que existe, pero sí es definitivamente de las más conocidas, y es uno de los ejemplos que mejor encaja para hablar de la discriminación capacitista en este video. Tiene más impacto hablar de capacitismo si lo haces en relación a un caso conocido. Muchos autistas pasamos por esta experiencia y cientos de veces peor al no tener visibilidad alguna. Punto 3. Que se la llegara a acusar de nazi, sí, escucharon bien, de nazi,
por su falta de expresividad. Y esto es un mito muy común para referirse a personas autistas. En general, cuando el promedio de la gente piensa en una persona autista, piensan en el típico estereotipo de lo que yo llamo autista cara de piedra que no habla. E incluso llegan a ignorar nuestras emociones expresadas y nuestras gesticulaciones que sí muestran emoción solo porque no lo hacemos como se esperaría de una persona no autista o neurotípica. Si bien las personas autistas podemos tener limitaciones para expresarnos de forma verbal y no verbal, o para comprender las expresiones sobre todo no verbales de los demás, esto no significa que no seamos expresivos. Greta de hecho expresa muy claramente sus emociones y es en parte del por qué la han atacado tanto. Ella es capaz de expresar enojo, indignación, felicidad y todas las emociones de un ser humano neurotípico. Su lóbulo límbico no es lo que está mal. Ella no tiene problemas con sus emociones. Punto 4. En relación al punto anterior, su acusación de ser nazi también vino por el lado de que mucha gente se piensa que nosotros los autistas no tenemos empatía por los demás, que estamos a nivel de un psicópata o algo así. Y esto no es así, al menos de que además de ser autista, seas psicópata o tengas otro diagnóstico que te impida sentir empatía por los demás. Una persona autista por sí sola entiende de forma diferente a los demás y al entorno, o a veces no los entendemos del todo por nuestras limitaciones de lenguaje, pero esto no quiere decir que no tengamos capacidad de empatía. De hecho, una característica muy común entre personas autistas es la hiperempatía. Sí, como lo escucharon, y no me estoy sacando esto de la Universidad Autónoma de mis ovarios. Tengo fuentes que pueden verlas en esta descripción. Aunque más allá de las fuentes, de hecho este es mi caso. Yo tengo más empatía de la normal con el entorno, y aunque muchos puedan ver esto como algo positivo, en realidad no lo es. Porque tiendo a ser afectada por las emociones del entorno de una forma muy pesada y marcada, al punto de que esto empeore mi depresión o mi ansiedad. De estos diagnósticos podría hablar en otro video, no vinimos a hablar de eso en estos videos. Y al punto de no querer relacionarme con los demás para de hecho evitar estos efectos negativos acentuados. Y esto no solo me pasa a mí. De hecho, esto podría explicar por qué muchos autistas se niegan a socializar tal cual lo explican mis fuentes. Punto 5. A pesar de lo que dije en mi punto anterior, tampoco debemos ver a Greta ni a ningún otro autista como un ángel caído del cielo o como seres humanos llenos de pura bondad, porque no es así. Las personas autistas somos tan personas como los demás y por serlo, no estamos exentos de ser malas personas o de tener malas actitudes con los demás. Creer que una persona autista o, de hecho, con cualquier otro diagnóstico como por ejemplo síndrome de Down, es un ser de pura bondad que no tiene maldad o posibilidad de actuar mal con los demás también es discriminación y también es capacitismo, solo que este se da de una forma mucho más condescendiente y pasivo-agresiva, igual que la amabilidad que muchos muestran hacia personas autistas a las que creen incapaces de valerse por sí mismas hasta que ven que esto no es así y pasan de la amabilidad a la hostilidad total. Sí, me ha pasado. En fin, podría seguir hablando largo y tendido sobre los mitos sobre las personas autistas, pero tengo muchas fuentes donde estos mitos salen desmentidos y muchas de ellas especializadas en autismo. Espero que la extrapolación que hice con el caso de Greta, que aunque polémico no podemos negar que ha sufrido discriminación en las redes a plena vista de todo el mundo, pueda ayudar a algunos a entender lo que sufrimos en el día a día las personas autistas y sin que nadie lo sepa. Algunos sin tener ni el cuarto de dinero que tiene Greta para pagar un buen equipo multidisciplinario o para dejar nuestros estudios en colegio y estudiar en casa. Como lo hace ella, supongo. Parte 5. Continuando con la línea del tiempo, grupos especiales y discapacidad legal. Después de tener que irme del colegio donde se acusó a mis padres de maltrato, en este caso nuevamente pasa que en realidad no fue una expulsión hablando en términos oficiales y estrictos, pero si mis padres ponían resistencia igual me expulsaban, así que da lo mismo. En el año 2007 me cambié a otro colegio para cursar el 5º año de primaria. En este colegio el manejo de la maestra sobre mi autismo tampoco fue del todo bueno. Todo esto sumado a que mis compañeros constantemente se burlaban de mí, pese a que yo no era la única niña con necesidades especiales entre comillas en esa clase. Había otro niño que no me acuerdo qué diagnóstico tenía y había otros 2 niños más en el resto del colegio. Uno con una malformación por la cual no tenía brazos y el otro tampoco sé qué diagnóstico tenía. Lo único que acá sí sé es que iba por el lado de la agresividad, pero no me acuerdo qué era. Pero en fin, en este colegio ya habían tomado niños con necesidades especiales entre comillas y aún así no podía manejar a una persona diagnosticada con autismo. En el año 2008, el colegio que me había cambiado cerró. Sí, cerró. Miren mi suerte al nivel de que no puedo permanecer ni un año en el mismo colegio por H o por B. O sea, es hasta gracioso, mi mala suerte. Sin embargo, muchos padres ya habían pagado las matrículas, sobre todo los padres de los niños a los que mencioné antes. Así que el viejo centro que cerró se reabrió con otro nombre y en unas instalaciones más pequeñas y de menor presupuesto, donde recibí educación por el resto de ese año. Sin embargo, había muchas cosas sospechosas ahí,
sobre todo por la conveniencia de abrir este centro justo cuando los padres reclamaban la plata de vuelta, y resultó que las sospechas eran verídicas, ya que a finales de ese mismo año lectivo mi madre buscaba ya otro colegio para cambiarme y consiguió uno. En ese colegio saltó que, según el Ministerio de Educación y Cultura, ese colegio no existía. No tenía ni autorización ni habilitación para funcionar. Por ende, nada de lo que hice en ese colegio tuvo valor académico, por lo que tuve que repetir el año. Así que en este año oficialmente me atrasé de año. El colegio al que me cambié, donde tuve que repetir el sexto año por esta estafa, que sí, fue una estafa, me evaluó de forma más completa que otros antes de admitirme para iniciar el año. Y entonces saltó que, según los criterios de sus evaluadores, yo no podía estar en un grupo común de estudiantes de sexto año de primaria, en fin, con los chicos neurotípicos, por lo que fui admitida en lo que se llamaba el grupo especial, para niños con necesidades especiales y diversidad funcional para cursar el sexto año. Esta era la primera vez que no asistía a un grupo de clases, entre comillas, normal, o sea, neurotípico y sin diversidades funcionales, etcétera, 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 donde todos eran tan, entre comillas, diferentes como yo, ya que cuando mi madre buscó colegios de este estilo para inscribirme, también se me rechazaba ahí, ya que esas personas no consideraban que yo tuviera necesidades especiales. Sin embargo, en su momento sí estaba bien justificado que me admitieran en un grupo para niños con necesidades especiales, aunque no voy a explicar por qué en este video, sino en la siguiente parte, donde voy a hablar de mi propia evolución como persona, como autista y de mis características, y no tanto de mi experiencia en sí. Entonces, en 2009 cursé sexto año en este grupo, y en ese año, más que en muchos, hice muchísimos progresos a nivel multidisciplinario que me permitieron acercarme más a una integración social general y me alejaron de la discapacidad legal. Porque no, entrar en este grupo no fue algo fácil, principalmente porque los costos de colegio para ese grupo eran muy altos y difíciles de pagar para mis padres, por lo que se les sugirió que pidieran una pensión por discapacidad para mí. El problema que surgía de todo esto era que existía la posibilidad de que me incapacitaran, o sea, me tenían que evaluar para darme la pensión y existía la posibilidad de que me consideraran legalmente incapaz. Sin embargo, igual al final se confirmó que no se la iban a dar porque mi padre trabajaba en el sector bancario y la caja bancaria no cubría esas cosas y no sé, igual terminamos donde empezamos. Mi madre rechazó en todo momento intentar buscar esa pensión, dado que ella no quería ni por asomo que se me pudiera considerar incapaz, ya que para ella nunca fui incapaz y jamás lo había sido. Para quienes quieran saber de qué se trata la incapacidad legal en Uruguay, les dejo un link en las fuentes donde se explica las leyes sobre discapacidad dentro de la descripción del video con el resto de las fuentes. Pero según los términos con los que podrían haberme incapacitado en ese entonces, se me quitaba la posibilidad de votar una vez cumplida la mayoría de edad, de vivir una vida sexual plena, dado que el consentimiento para personas con discapacidad intelectual en la mayoría de los casos no existe. No iba a poder estudiar la carrera que me gusta, ni tener bienes propios, e iba a estar siempre bajo la figura de un tutor legal. Advertencia. Vuelvan a tener en cuenta la parte de contextualizar, porque estoy hablando de los años 2009-2010. Lo que para ese momento significaba ser intelectualmente discapacitado puede no significar lo mismo que ahora. De hecho, hasta los términos cambiaron. Sin embargo, la posibilidad de ser incapacitada no solamente se quedó ahí, y estuvo persiguiéndome mientras que estaba en este grupo, hasta que en el año 2011 las cosas cambiaron drásticamente para mí. El año 2011 es otro año en el que considero que hice muchos progresos a nivel de mis características, mi diagnóstico como persona, como lo que aún en ese año se consideraba Asperger, y fue tal mi nivel de progreso que se me empezó a integrar gradualmente en el grupo de la clase común, el de los chicos neurotípicos básicamente. Al principio en algunas asignaturas, solo en algunas asignaturas para ver cómo respondía yo, y al ver que respondí bien y que incluso me estaba yendo mejor de lo que me iba con el grupo de los chicos con necesidades especiales a que me habían admitido, en el año 2012 fue definitivo. Finalmente podría cursar e integrarme a la sociedad sin que nadie me excluyera por ser diferente. Y esto de que un chico pasara de del grupo este con necesidades especiales al grupo de los chicos neurotípicos y sin necesidades especiales, entre comillas, disculpen si no estoy usando los términos correctos, no había pasado antes, no tenía precedentes. Imagínense mi nivel de felicidad cuando me confirmaron que yo estaba apta para cursar con un grupo común de chicos neurotípicos, de chicos considerados entre comillas normales. Al fin iba a poder vivir como una persona entre comillas normal. Nuevamente discúlpenme si los términos no son los correctos. Pero eso no fue lo que pasó. No fue lo que pasó. El año 2012 no solo fue el año en el que se decía que se iba a acabar el mundo, sino que además fue el año donde considero que peor la pasé a nivel escolar.
Aunque este año me corresponde hablar mejor en una posible serie de videos sobre mi experiencia con el bullying, sí voy a mencionar que al principio se me trataba de forma más o menos amable. Aunque se veía que existía una especie de pared divisoria así invisible entre ellos y yo. Mis compañeros no parecieron tomarse mi integración de la mejor manera y el instituto lo hizo aún peor, ya que me hicieron ver muy diferente frente a la clase, lo que me puso la etiqueta en la frente. ¿Vieron en las caricaturas cuando un personaje está por ahí dando vueltas y viene otro personaje y le mete un cartel de patéame? Y van todos y lo patean. Bueno, así, más o menos así. Una analogía tonta y no debería estar riéndome, pero en fin, más o menos fue así. Hasta que llegó un punto de quiebre donde esa pared divisoria fue derrumbada por los mismos que la levantaron para que las agresiones que hasta ese momento habían sido pasivo-agresivas pasaran a ser mucho más activas, mucho más agresivas y mucho más horribles. Aunque no voy a detallar mi experiencia con el bullying en este video, el colegio tampoco trató bien este tema, en pleno auge en el que todo el mundo hablaba de bullying. Sí, fue en 2012 que todo el mundo hablaba de bullying, haciendo que mi integración en este grupo fuera un fracaso total, al punto de que para el siguiente año tendría que cambiarme de colegio para cursar el cuarto año de liceo, o el primero de bachillerato. En Uruguay da lo mismo como le digas, son la misma cosa. En el año 2013 volví a cambiar de colegio, para volver a nuevamente vivir una mala experiencia en torno a lo que en ese año dejó de ser mi Asperger para pasar a ser mi autismo. En este colegio los adultos tampoco manejaron bien mi autismo, ya que me pintaron como una sobreviviente del bullying y de la discriminación, alguien a quien admirar. Todos ustedes deberían tomar su ejemplo, en vez de dejarme solo entrar al colegio como una persona normal. Hasta iniciaron jornadas anti-bullying en torno a mí, lo que hizo que de entrada mi integración fuera dificultosa porque ya me habían puesto la etiqueta otra vez. Cuando empecé el año ese año, noté que seguía existiendo esa pared divisoria entre ellos y yo. Y con la experiencia previa del bullying, levanté mi propia pared psicológica para protegerme, aislándome de los demás para evitar seguir sufriendo. O sea, imagínense. Sin embargo, al menos estaba feliz porque en vez de agredirme tanto como lo hacían en el 2012, era más como un... Te ignoramos y solo te agredimos en situaciones puntuales. Imagínense a qué nivel me habré sentido toda la discriminación y el bullying en los años anteriores para estar feliz de que solo me agredieran de forma puntual. Y de pensar, bueno, puedo vivir con esto. Pero no podía vivir con eso. Ya que las paredes que había levantado para protegerme impidieron a otras personas acercarse a mí e impidieron mi integración al grupo. Incluso de quienes sí querían ser mis amigos. Y esas son cosas de las cuales aún me arrepiento. Además, con mi experiencia de bullying había adquirido impulsos violentos ante la agresión más mínima que pudiera recibir, por lo que se sobreentiende de que el hecho de que el grupo me tuviera hostilidad no era del todo culpa de ellos ni de los adultos, sino que yo tampoco permitía acercamiento de nadie. Sí, estoy admitiendo mis propios errores en esta experiencia porque yo soy una persona y como persona he cometido errores y he tenido malas actitudes. En el año 2014 continué en ese mismo instituto para cursar el quinto año de secundaria o el segundo de bachillerato. Nuevamente, en Uruguay da lo mismo, como le digas. Dado que a partir de este año los grupos se dividen en ramas tipo ciencias biológicas, ciencias duras, matemáticas, artes y esas cosas, el grupo era mucho más reducido, al igual que las agresiones, aunque aún existían algunas y tampoco me sentía cómoda con el grupo. En el año 2015, para cursar mi último año de secundaria, volví a cambiar mi instituto, aunque esta vez bajo mis propios términos. En este colegio y este año fue donde mejor la pasé, aunque ya había desarrollado un poco esa parte antisocial, que es parte por lo cual elijo no comunicarme con los demás de forma voluntaria. No comunicarme, más bien no juntarme con los demás. Pero en fin, supongo que se entiende. La verdad es que no la pasé mal en ese colegio. Y en este colegio sí se manejó bien el tema de mi autismo, ya que no le dijeron nada a la clase al respecto. Y yo finalmente pude entrar a un colegio sin una etiqueta en mi cabeza. Y al fin estaba en mi poder la decisión sobre si debía decirlo o no. Sin embargo, debo mencionar que para que esto fuera posible en este punto, tengo que mencionar que para este punto había cambiado tanto que ya era poco probable que alguien notara mi autismo. En resumen, empecé a pasar como una persona neurotípica, o que podría básicamente ser tímida o antisocial, lo cual voy a explicar en el siguiente video. Parte 6. Pasando a la universidad. Integración social. En el año 2016 entré a la Facultad de Medicina, donde finalmente fui tratada como una persona normal, con sus virtudes y sus defectos. ¿Por qué no? Antes en los centros educativos, a excepción del último año, yo no me sentía tratada como persona en absoluto. Donde finalmente viví lo que el resto de la juventud vive de forma, entre comillas, normal.
como salir de fiesta, tener malas juntas, etc. Sin embargo, que yo pudiera finalmente sentirme normal a base de ocultar mi autismo bajo una capa de «Oh, soy tímida y soy poco social, por favor discúlpenme», lo cual es en parte verdad. Descubre que aún hay mucho por hacer, que aún hay mucho camino que trazar, mucho por lo que luchar para que podamos vivir en paz y vivir como personas a secas, no solo como autistas. Hay una cosa más que debo mencionar y es que entre mediados del 2017 y principios del 2019 viví una relación tóxica y de maltrato con un hombre que, como muchos sabrán, según habrán leído en Twitter, no respetaba mi consentimiento a nivel sexual e incluso llegó a eliminar este concepto de la ecuación, así que en términos básicos me violaba. Pensé en denunciarlo muchas veces y sin embargo él sabe sobre mi autismo y los abogados saben que pueden usar eso en mi contra durante un juicio, acusándome a mí de haber malinterpretado las cosas o de no haberme comunicado claramente. Y no pueden decirme que esto no es algo por lo cual me atacarían en un juzgado, porque se han descartado causas de violación por cosas mucho más estúpidas que esto. Sí, yo considero estúpido que descarten una causa de violación por comodidad festiva y esas cosas, porque es estúpido. Con un diagnóstico de autismo, es poco probable que escuchen lo que tengo que decir o que siquiera me acepten la denuncia. Así que solo por eso es posible que mi violación y mi maltrato se queden impunes. Pero esto no tiene por qué pasar. Con las siguientes generaciones y ustedes, los que están viendo este video, ayuden a las personas como nosotros, aunque sea solo luchando para que se nos respete a nosotros y a nuestros derechos, y que se nos trate como personas. Bueno, gente, eso fue todo por esta ocasión. En el próximo video voy a estar hablando de mi evolución integral como persona desde que recibí el diagnóstico y empecé el tratamiento adecuado hasta el día de hoy. Porque hasta ahora he estado tratando de mi experiencia con la sociedad y de la vida escolar, pero casi no he hablado de cómo yo he evolucionado como persona o de cómo mi familia se lo tomó. Voy a tratar de subirlo lo antes posible y sin pausa entre un video y otro, pero por las dudas ya mejor no prometo nada. Bueno, gente, con esto se cierra el caldero de la bruja. Hasta la próxima ocasión en la que lo vamos a volver a abrir y veremos qué sale. Saludos.